fue, mademoiselle? Habló con la señora Bianca. La pudo convencer para que nos quedáramos. Nuria, siéntate. ¿Tú crees que lo que te dije fue un juego? ¿De qué me hablas? No te hagas el desentendido, Guillermo. Sabes muy bien a qué me refiero. Nicolás, ¿se te olvidó el pacto que hicimos? Yo ya cumplí con mi parte. Es tu hijo el que no se le da la gana de solucionar esta situación. Que yo sepa, no le pediste perdón. Te dije que no lo iba a hacer. Sin embargo, le ofrecí trabajo. Sí, me imagino que con tu actitud agresiva de siempre. Por eso Nico no aceptó volver a la empresa. Si no aceptó, es porque no quiso. Yo no le puedo poner una pistola en la cabeza para que obedezca. Tú sabes perfectamente lo que está en juego si no cumples con esa promesa. ¡Ay, pero qué divino te ves! Ya vámonos a la escuela que vamos a llegar tarde. No, espérame. Es que el mechón de enfrente no se me queda parado. A ver. Ay, pues eso es porque tienes que esperar a que se te seque. Ya, vámonos. No, espérame. Tú vete adelantando, yo ahorita bajo. A ver, Santi. Yo te prometo que de camino a la escuela te hago el peinado más lindo de toda la escuela, ¿ok? Ahora a ver quién gana. Corre. Te voy a ganar, mi lugar favorito. No te voy a dejar pasar. Van. Está bien, Santi. Me ganaste. ¿Solo vamos a desayunar fruta? No, no creo. No hay platos. Buenos días. Huevos revueltos para Nina y cereal para ti, campeón. Gracias. ¿Qué está pasando? Lo que ves, les estoy sirviendo el desayuno. Ahorita les subo el jugo y nos espera fuera para irnos, ¿sale? A ver, Jair. Bájate tus prisas, por favor. Qué bien te queda el delantal, ¿eh? A ver, ¿que Camila está enferma o por qué no está sirviendo ella? No sabes lo que pasó anoche, ¿verdad? ¿Pasó de qué? Don Salomón, Celeste y Camila ya no trabajan en esta casa. ¿Por qué no me habían dicho nada? Pensamos que la señora Bianca se los iba a decir personalmente, mi niña. Pero ustedes no se pueden ir, esta es su casa, ¿verdad, Manuel? Esperemos que llegue don Ariel para que solucione esto. No, ¿cómo que esperemos? ¿Por qué no se dan cuenta que esa señora no puede venir a tomar las decisiones que quiere en esta casa? Pero ya lo hizo, mi niña. Nos trató muy mal. Entonces, ¿por qué no me fueron a buscar? ¿Por qué dejaron que yo me fuera a dormir sin decirme algo tan importante? Mademoiselle. Ay, Nina, lo siento mucho. Quiero llorar. Tranquilo, mi amor. Vamos a estar bien. Nos vamos a ir a vivir a Orlando. No se van a ir a ningún lado. Dejen de decir eso. Aquí, el único que puede solucionar esto es don Ariel. Esa señora ni siquiera quiso hablar con Denise. ¿Hablaste con ella? Sí, Nina. Hazme caso, Nina. Ya se les está haciendo tarde para ir a la escuela. Tu papá se va a encargar de todo esto. No, esa señora me va a escuchar a mí porque esa también es mi casa. Mi niña, por favor, ya no queremos causar más problemas. Hazle caso, mademoiselle. Por favor, mi niña. No. Vamos a dejar las cosas como están. ¿Sí? No, don Salomón, yo voy a ir a hablar con ella. Nina.
Bueno, pues ya todo está listo. Espere. Usted invitó al hombre que está sentado al fondo. ¿A quién? ¿El señor Guillermo Arredondo está aquí? Eso es buenísimo. No, no es nada bueno. Buenos días, nena. ¿Me puedes explicar por qué corriste a don Salomón y a su familia? Cálmate y te explico. No, no me voy a calmar. Dime por qué los echaste a la calle, que no sabes que llevan años con nosotros. Sí, pero me respetaron. Y no solamente a mí, sino a mi familia. Y no puedes pretender que hablen pestes de mí a mis espaldas y yo no haga nada. Yo no creo que te hayan faltado al respeto. Los escuché con mis propios oídos, Nina. Bueno, igual. No los puedes correr. Esa decisión no la puedes tomar tú sola. Claro que sí puedo, ya lo hice. Pues mi papá no te va a dejar seguir con esto, porque ellos son de nuestra familia. Ay, ya, Nina, por favor, date tu lugar, ¿sí? No son tu familia, son servidumbre. Para ti son servidumbre, para nosotros no. No te preocupes, nena, que te vas a encariñar con los próximos empleados. No me voy a encariñar con nadie, porque ellos no se van a ir. Tú puedes ser la señora de esta casa, pero yo también mando aquí. ¿Y don Salo? Cami, por favor, ya no llores. Es que no me quiero ir. Ey, Cami, no se van a ir, de verdad. Acabo de hablar con esa señora y le dije que no iba a permitir que se fueran de esta casa, ¿ok? De igual forma nos vamos a ir. Cami, no, deja de decir eso. No se van a ir porque en cuanto llegue mi papá, él les va a pedir a ustedes que se queden. No le va a importar lo que Bianca haya dicho. Nina, ya don Salo tomó una decisión y están esperando afuera. No me quiero ir. Pero apúrale, niña. No quieres que me vaya caminando hacia allá, ¿verdad? Ay, señora, aquí estoy. Pues apúrale. Hazte para atrás. Rápido. Me urge hablar con Bianca. Ay, ouch. Buenos días. Ay, Bianca, ¿cómo se te ocurre correr a los criados? Dios mío, ¿pero qué pasa en esta casa? Eres la segunda que me saluda de esa manera. No, es que yo te dije que te dieras tu lugar en esta casa como ama que eres. No que armaras un desbarajuste ahora que no es tu marido. Kate, permiso. A ver, tú me dijiste que me diera mi lugar. Que hiciera que esa cuerda de ineptos me hiciera caso, ¿no? Ajá, sí. No que los corrieras. Yo no iba a permitir que hablaran mal de nosotras. Eso te pasa por andarte metiendo en las conversaciones de los de abajo. Ese no es tu lugar. Ve a hablar con ellos, ándale. ¿Qué? ¿Estás loca? Ya los eché. Bianca, los Piamonte dan la vida por sus empleados. Si no rectificas tu decisión, te vas a meter en un problemón, no solamente con los 2 niños malcriados, sino también con tu marido. Bueno, ya veremos si Ariel se atreve a pasar por encima de mis decisiones. Por favor, entiéndanos, patroncitos. Nos quedamos una noche más, solo para despedirnos del señor Ariel. Entonces no se vayan. Nos tenemos que ir, mi niño. Por culpa nuestra, se armó tremendo escándalo en esta casa. Yo ya hablé con la señora Bianca y le dije que no iba a permitir que se fueran a ninguna parte. Mi niña, no te vayas a pelear con la señora por culpa de nosotros. Además, mira, las cosas ya nunca van a ser iguales. Déjanos ir, mi amor. Es lo mejor para todos. Pero es que no escuchan. Ellos no quieren que nos vayamos. O sea, Nina y Sandy también mandan. Despídete y vete a la Pero, troca. papá... ¡Hija! Nos vamos a extrañar un chorro. Mucha suerte, doña Celeste. Ya sabe que aquí estamos para las que sean. Salo, por favor, solamente espera que regrese mi papá. No se vayan, please.
La decisión ya está tomada, mi niña. Mira, te pido un último favor. Dile a tu papá que lo estuvimos esperando para despedirnos de él, pero bueno, pues ya nos ganó el tiempo y ya nos tenemos que ir, mi niña. Dale esto, por favor. Bueno, ya nos vamos. Vámonos, familia. Al mal paso, dale prisa. Gonzalo, ¿por qué no le hace caso a la señorita Denise y a Nina? Quizás sea mejor que esperemos a don Ariel, ¿no? No, mijo. Ella no nos quiere acá y pues esto no tiene arreglo. Salomón, usted siempre ha recibido órdenes de don Ariel. Él fue el que lo trajo a esta casa. Sí, Malmazuel. Pero también estaría faltando el respeto a don Ariel si no obedezco las palabras de su señora. Ya nos vamos. No. Ya nos tenemos que ir. No. Vámonos, familia. Vámonos. Los quiero y los vamos a extrañar mucho. Nosotros no. Por favor, no te vayas. Si te vas, le van a dar el triunfo a esa señora. Ella ya ganó, mija. Cuídense mucho, cuídense. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos, vámonos. Vámonos, hija. Nos llaman en cuanto lleguen a Homestead. Salo. Hasta luego. Hasta luego, mijo. Hasta luego.